utilizada por Evo Morales para justamente llegar hasta una embajada y poder tener la posibilidad de solicitar asilo y así salir del país. Esa sería la finalidad de esta movilización, porque hasta el momento Evo Morales no apareció. De momento está replegada la marcha, ¿no? Se han replegado. Otro de los acontecimientos también que llama mucho la atención es la detención de Ponciano Santos. Muchos dijeron que esta detención prácticamente era una forma para despistar justamente la atención que iba referida a Evo Morales. Pero, entre otros temas, también se ha hablado ya y se está concretizando los binomios. Estos binomios que meritan ser analizados, por supuesto que sí. 4 de ellos ya están muy bien identificados. Faltarían 2 de momento. El de Manfred Reyes Villa, que tiene hasta el lunes, y por supuesto también el de Andrónico Rodríguez. Vamos a saludar ya, con nosotros está Fabián Chasica, analista político, y vamos a hacer este análisis de los binomios. Fabián, buenas noches. Buenas noches, tanto gusto en saludarlos. Vamos a empezar mostrando este video, porque Rodrigo Paz Pereira presentó, ¿no?, a Careaga, y claro, qué relevancia tiene hoy cuando analizamos los binomios, porque por lo general cuando uno hace un análisis de esta magnitud, uno cree que el acompañante va a terminar de cerrar esas cosas que el candidato a la presidencia no ha llegado. Por ejemplo, geográficamente, si es de Occidente el presidente, el otro será de Oriente. Si el presidente es de una generación, el vicepresidente será pues un acompañante más joven, más generacional, será la fórmula que acompañe esto. Otros dirán una fórmula más campo-ciudad, más académico-sindical, más incluso hasta mujer-varón. Hay muchas formas, ¿no?, de poder conjeturar esto. Vamos poniendo primeramente la dupla de lo que significa Rodrigo Paz Pereira y su acompañante a vicepresidente. Preguntó, ¿no? El problema es que la oposición no está pudiendo unirse. O sea, hay muchos problemas y más bien veo que el único que no tiene problemas es él. ¿Usted cree que va a ganar Rodrigo? Yo voto por él, claro. Ahora, si gana, no sé, pero yo voto por él. Hoy día en los chats de que su familia, su papá, participó con el MAS. ¿Es cierto eso? Bueno, mira, yo tengo, y si nos vamos a la legislativa boliviana, las personas cuando cumplen la mayoría de edad, que son los 18 años, son libres de poder pensar y de poder participar en cualquier posición política partidaria que ellos tengan. Entonces, ¿es afirmativo? ¿Su papá trabajó? ¿Fue senador del MAS o cómo trabajó su papá con el MAS? No, mi papá ha sido candidato, no ha sido solo candidato por el MAS, también él ha representado en otras oportunidades, pero como te repito, las personas son libres, la posición que él tenga es completamente distinta a la posición o a la opinión en la cual yo pueda participar y no podemos mezclar opiniones, ¿no? Totalmente de acuerdo, me parece bien. Pero ¿ustedes trabajan juntos con su padre en las empresas familiares? Bueno, mi padre es el presidente del grupo empresarial que nosotros tenemos, del grupo empresarial Orsa, nuevamente, y lo repito y siempre lo voy a decir, mi padre para mí es un ejemplo de trabajo y de perseverancia, como así también mi madre es una mujer empresaria. ¿Qué vemos de ahí? ¿Algo positivo y también hay algo que llama la atención? Fabián, contigo. Sí, bueno, en todos los casos creo, para analizar los binomios, uno tendría que ver qué es lo que está en disputa, qué se tienen que pelear, qué
qué universo electoral tienen que conquistar para ser gobierno, porque para eso se están presentando, para intentar ser gobierno. Y yo quiero partir del análisis diciendo que me parece que en los últimos 20 años ha cambiado un poco el electorado nacional a partir del proceso que se abrió el año 2006. Y este electorado tiene, yo creo, tres características básicas. El 40% más o menos del electorado responde a lo que se ha ido denominando hoy en día lo nacional popular, es decir, es un electorado que está dispuesto a la retórica, a escuchar la retórica que tiene que ver con este concepto que se ha estado acuñando, más popular, más nacional, que viene de la propuesta de un rol del Estado muy fuerte, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que se acuñó en estos últimos 20 años. Hay un 30% de un electorado que nació a la vida política votando por primera vez el año 2006. De esa época a la actual, muchos de ellos jóvenes han tenido y han podido ver un solo presidente prácticamente durante bastante tiempo, como fue Evo Morales. Luego don Luis Arce Catacora. Entonces es un 30%, yo diría, de esos jóvenes del 2006 al 2025, cuando nuevos jóvenes irán a votar en las próximas elecciones generales. Ese caudal electoral es joven, periurbano, que puede tener cierta audiencia hacia lo nacional popular, pero también hacia lo liberal, moderno, etcétera. Y un 30% del electorado que se acuñó en estos últimos 20 años también es antimasista, ¿no? Que tiene una característica más bien más liberal conservadora. Bueno, sabiendo que ese es el votante más o menos que se ha estructurado en estos últimos tiempos, los binomios deberían apuntar a consolidar ese 30% en el caso de las oposiciones. En el caso de Rodrigo Paz, va a pelear el 30% anti-más, que va a estar compartido por el resto de los binomios que está presentando la oposición. Y ahí está el gran desafío de Rodrigo Paz Pereira, que tiene la opción de pelear el margen de menos 5%, que parece ser la tendencia de Rodrigo Paz. Yo no sé si tendrá el tiempo, el músculo y el dinero suficiente para pasar esa brecha, esa barrera del 5% de votación que yo estimo podría, si fueran hoy día las elecciones, podría sacar don Rodrigo Paz Pereira. Pero va a estar en el horizonte del rey, muy lejos de pelear el 30% de los jóvenes y, claro, todavía muy lejos de pelear ese 40%, parte de ese porcentaje de lo nacional popular. Entonces, escoger un candidato, en el caso de Rodrigo Paz, que ya tiene recorrido político, que tampoco es la gran renovación. Rodrigo Paz hace muchos años ya es parlamentario, ha sido alcalde, es decir, es un servidor público de tiempo, casi 20 años también en el ejercicio de la función pública. Por tanto, el tener un joven como Sebastián Careaga, un empresario potosino, le da ese aire de apostar por la renovación, evidentemente, y por lo joven. Ojalá que eso le ayude para desportillar un poquito ese 30% de caudal electoral que viene precisamente de la juventud. Conclusión, podemos decir de este binomio con Careaga y Pereira, de que siendo el ser joven, Careaga, le puede ayudar, le suma, y sus vínculos del padre con el MAS le restan. Bueno, el que entra en política tiene que estar consciente y darse cuenta que le van a revisar hasta la chica que tuvo en el colegio, ¿no? Entonces, no parece ser un antecedente, más bien puede ser un antecedente favorable para tentar a Rodrigo Paz de pelear también el 40% de lo nacional popular. Es decir, podría ser interesante más bien, ¿no? Yo no le vería nada malo. Más bien todo lo contrario, es decir, los binomios de las oposiciones, vamos a ver el binomio de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina,
lamentablemente están muy lejos del 30% de jóvenes. Tal vez Tuto Quiroga ha tratado de ejercitar un poco eso, pero demasiado lejos de lo nacional popular. Es decir, si quieres gobernar este país, tienes que tener conciencia de dirigirte a ese votante que ha estado siendo conquistado por el MAS. De lo contrario, no tienes mucho que hacer en este país. Fabián, déjame mostrarte este segundo binomio, que es, por supuesto, el dueño del partido. Estoy hablando de Uriona. Tuvo una entrevista a la cual hoy prácticamente se le ha generado bastante crítica. Si bien es un empresario exitoso, que desde muy joven se fue a otro país y trajo resultados positivos, sin embargo, cuando sabemos de que está candidateando para vicepresidente y la figura del vicepresidente es de alta influencia en conocimiento parlamentario, legislativo, fiscalizador, bueno, él ha tenido sus deficiencias en ese aspecto. ¿Cómo lo analiza Fabián Yazic? Primeramente veamos el video y entramos con Fabián Yazic. Edgar Uriona, candidato del partido NGP. ¿Cómo va una ley? ¿De dónde nace una ley? Las leyes están ya impuestas, hay que cumplir con las leyes. Para hacer aprobar una ley, ¿cuál es el recorrido que debe hacer una ley? Hay que pasar por la Cámara de Senadores, por la Cámara y realmente después judicial. Me preocupa porque usted quiere ser presidente. ¿Cuál es nuestro Producto Interno Bruto? Bueno, tenemos un de 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. Que eso es lo que hay en la reserva. ¿Cuál es la diferencia entre Producto Interno Bruto y las reservas? Estamos en números rojos ahora mismo. ¿El Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es lo que el país tiene por ingreso a... Usted no sabe lo que es el Producto Interno Bruto y lo está confundiendo con la reserva. No. ¿Qué haría usted con los bonos, por ejemplo? Bueno, los bonos se pueden utilizar. Yo conozco empresarios que invierten con sus bonos en préstamos. No esos bonos. Le estoy hablando de los bonos que reciben los bolivianos en un acto de rentismo que el gobierno ha creado. ¿Qué bonos más tenemos los bolivianos? Bueno, hay bonos para los niños, el Juancito Pinto y algunas cosas. ¿Qué más? Bonos de retiro. ¿Y usted qué haría con esos bonos? Se tiene que extender a las personas, ayudar más en cuestión de bonos. ¿Pero con qué presupuesto si no tenemos dinero? ¿Qué haría usted con el narcotráfico? Hay que endurecer las leyes y hay que cambiar para cambiar las leyes. Bueno, de hecho, las que están no las cumplen tampoco, no los hacen cumplir. ¿Y entonces para qué endurecer las leyes? ¿Cuál es el último libro que usted ha leído? Bueno, he leído, de hecho, varios libros de motivación. Yo sé lo que puedo manejar mi empresa, porque de otra manera... Pero entonces, Bolivia no es una empresa. ¿Esto es un logotipo? Es una expresión. Es que es una grosería. Bueno, ahí está justamente esa entrevista tan polémica, por cierto. Pero también él salió a dar a conocer su historia, ¿no? Cómo él se retira, se va a otro país sin prácticamente nada y ha obtenido todo lo que hoy tiene. También es aplaudido por eso. Pero en concreto, en el análisis político que amerita esta situación, ¿cómo lo cataloga Fabián Yazic? De la entrevista retrata perfectamente lo que es el señor Edgar Uriona, un personaje con cero de experiencia y cero de conocimiento de lo que pasa en el país. Ha debido estar demasiado tiempo afuera, es decir, y eso devela pues la característica que tiene el señor Uriona. Ha tenido éxito en lograr la personería jurídica, no sé cómo la logró, la verdad. No es un tema muy fácil, pero bueno, ese fue un mérito, la nueva generación patriótica del cual no se conoce nada, no se sabe qué piensa, además de su loguito medio raro que quiso salir, pero bueno, trastabilló con esta entrevista. ¿Cuántas más tendrá? Eso es data de la experiencia que tiene. Yo creo que es una dupla un poquito improvisada, ¿no? Especialmente por Jaime Dun, que anda desesperadito de ser candidato, yo no sé por qué. Buscándose una sigla aquí, una sigla allá, dejó plantados a varios, ahora llegó con NGP, que no sé qué coincidencias tendrá con el señor Uriona, pero es una candidatura muy improvisada, yo la veo muy debilitada. Dun empezó con
con un aire de ser una alternativa, inclusive yo lo veo muy frágil, demasiado frágil, quizá peleando y peleará también el rango del menos del 5%, no le veo mucha más perspectiva, y un binomio que no le dice mucho al país tampoco, ¿no? Peor Uriona, que no le dice, no ayuda mucho. Dun tampoco, es decir, para interpelar a ese 40% de lo nacional popular, menos a ese 30% de lo joven, y por supuesto el antimás. No estoy muy seguro si ellos realmente reflejan el sentimiento antimás, pero tratarán de apostar a ese electorado. No le veo con mucha potencia. Yo creo que se ha debilitado mucho Jaime Dun en todos sus ejercicios que hizo de buscarse sigla, y bueno, ahora terminó en este binomio con esta sigla. Todavía entiendo que tiene alguna dificultad con sus papeles, pero bueno, habrá que ver en qué termina, si realmente es habilitada esta candidatura, porque también hay que esperar eso. Por ahora no me dice mucho esta dupla, que parecería que va a apuntar nomás a tratar de desportillar alguito del voto anti-más, pero en un margen muy reducido. No le veo mucha perspectiva. Si hoy día fueran las elecciones, creo que no tiene mucha relevancia este binomio, y no sé si tendrá tiempo en campaña, si es que es habilitado, para desportillar a los otros electorados o coquetear, conquistar los otros electorados. No me dice mucho este binomio. Perfecto. Hasta aquí, Fabián decir, no le dicen mucho estos binomios y cree que no tienen mucho tiempo. Les va a faltar la musculatura. Algo así estoy interpretando de estos dos primeros que ya vamos. Vamos por el tercero, porque es Tuto Quiroga y, por supuesto, Juan Pablo Velasco. Vamos a ver este video. Digital, precisamente. Se supone que ya estamos atravesando Bolivia por un gobierno tecnológico. Me imagino que tú conoces, Juan Pablo, lo que es la GETIC. ¿Qué harías con la GETIC, por ejemplo, si llegas a la vicepresidencia? Perdón, ¿la qué? AGETIC. AGETIC. ¿No la conoces? No la conoces. Sí, que se corta aquí. Se perdió. Perdón. Ya, GETIC. No, a ver, esto es muy simple, ¿no? Es cambiar la relación que tienen los ciudadanos con el Estado, que no sean más de filas, que no sean más de coimas, que no sean más de esperas, que no sean más de documentos así en folders amarillos que tenemos en nuestras casas. Acá vamos a cambiar la relación del ciudadano boliviano con el Estado, que va a ser todo a través de una... Para muchos, ese pequeño momento, él dudó en qué es la GETIC, pero sobre todo no de una respuesta con pleno conocimiento, que dejó al periodista prácticamente en duda. ¿Cómo lo analiza el perfil de Juan Velasco, Fabián Yací? Bueno, la verdad, no creo que le jale mucho voto el señor Velasco, por lo que ha descrito el mismo señor Quiroga, de dónde viene este joven emprendedor informático, que lo ha presentado como muy moderno. Es tan moderno que no tiene idea de lo que es el AGETIC. Pero bueno, me parece que no le va a contribuir mucho, ¿no? Quizá puede ser muy útil para, si uno es gobierno, para informatizar, pensar en un gobierno electrónico, pero creo que Tuto Quiroga se equivoca, o esta alianza se equivoca en un bicandidato a la vicepresidencia que no tiene idea, parece que no tiene ni la más ni remota idea de lo que podría hacer un vicepresidente, y eso le puede quitar perspectivas, inclusive serias, de lo que podría ser. No es muy útil para ganar una elección, es decir, no creo que le sume muchos votos. Ese su perfil de joven no sé si le ayudará mucho. Por el tono, no sé si él es de Oriente, no lo conozco mucho, es absolutamente desconocido. Tuto Quiroga habló de su experiencia en Yango, creo, en alguna empresa o en Pedidos Ya, pero bueno, son iniciativas empresariales que podrían ser exitosas o no, pero no necesariamente eso se traduce en voto. Creo que me parece que se equivocaron con el candidato, que no creo que les redunde mucho en voto. Quizá estén apostando al voto joven, ¿no? Al voto que sueña con algún emprendimiento, pero lo veo muy forzado.
va a tener que aprender un poquito más, enterarse un poquito más cómo funciona el país para ver si realmente tiene el talante de un vicepresidente, pero como están las cosas, por lo menos con lo que lo presentó el señor Quiroga, les va a costar explicar quién es el señor Velasco, Juan Pablo Velasco, y no creo que sume mucho, y ahí puede ser un equívoco en términos de ganar una elección con este caballero. Puede ser un buen técnico, un buen emprendedor para hacer gobierno quizá, pero primero hay que ganar las elecciones. No creo que le ayude mucho este perfil que determinó escoger el señor Quiroga. Bueno, vamos con el último binomio, que hasta el momento, repito, lo tenemos bien identificado. Faltan el de Andrónico y falta el de Manfred Reyes Villa. Este fin de semana sorpresas nos pueden dar, pero falta el de Samuel Doria Medina, y hay un video que ya circula en las redes sociales acerca de él, porque si bien tiene todo un currículum, su candidato a la vicepresidencia, también ha sido observado, ¿no?, por algunas cosas que también, repito, son del pasado. Vamos con el video. José Luis Lupo fue investigado por el desvío de 50 millones de bolivianos en gastos reservados. En abril de 2011, el Ministerio Público abrió una investigación por el presunto desvío de 50 millones de bolivianos provenientes de los gastos reservados del Estado. El principal implicado, José Luis Lupo Flores, exministro de Hacienda y hoy candidato a la vicepresidencia. La denuncia fue presentada por Fernando Aliaga, exdirector administrativo del Ministerio de Gobierno, quien declaró que recibió el millonario monto de Carlos Calvimontes, también exfuncionario de esa cartera. Según su testimonio, esos fondos, en vez de usarse para fines de seguridad, fueron canalizados hasta el entonces ministro de Hacienda, José Luis Lupo. Este escándalo sacó a la luz un entramado de manejos oscuros durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer y Jorge Tuto Quiroga, donde Lupo ocupó 5 ministerios clave. Sin embargo, como muchos casos de corrupción en Bolivia, el expediente fue enterrado sin consecuencias. Hoy, más de una década después, el mismo José Luis Lupo vuelve a la escena política, esta vez como el hombre de confianza de Samuel Doria Medina. Bueno, ahí está, José Luis Lupo, con experiencia, por supuesto, ministerial y con alta experiencia también en organismos internacionales. Fabián, contigo. Bueno, el perfil que tiene José Luis Lupo, quienes lo conocemos, es un tecnócrata. Trabajó mucho tiempo en organismos internacionales, conoce el tejemaneje del Estado, pero creo que definitivamente me da la sensación de que Samuel Doria Medina está demasiado confiado de que no necesita votos. Parecería por la decisión que toma de un acompañante que debe ser su amigo íntimo y que refuerza el pasado, es decir, el pasado que lo tiene también don Samuel Doria Medina, es decir, no tiene ningún elemento de agregación electoral. O sea, no tiene nada que ver con lo Nacional Popular, quedó claro, no tiene nada que ver con los jóvenes, y claro, podría quizás reforzar el voto antimás, pero ahí no sé, ahí se van a pelear el voto antimás entre Tuto Quiroga, Samuel, yo no sé si ese era el propósito, reforzar más el voto conservador, pero eso creo que no era necesario reforzar aquello, pero me da la sensación de que Samuel está muy confiado en que él solito va a ganar votos, porque está claro que José Luis Lupo no le va a jalar un solo voto adicional. Reforzar el voto antimacista seguramente, ¿no? Deben estar contentos muchos conservadores de tener a un consultor de esta naturaleza, pero si se trataría de consultores, José Luis Lupo podría ser un buen ministro de planificación, de finanzas, pero cuando uno es gobierno, pero no creo que sea muy útil para ganar una elección. Ahí quizá va a tener algunas dificultades don Samuel para entrar en campaña con un personaje como él, que parece apuntar a reforzar el voto antimás, es lo único que haría el señor José Luis Lupo. Creo que es un buen cuadro tecnocrático, con mucho pasado, y ese pasado puede ser una carga complicada, pero definitivamente no le veo mucha agregación de votos. Sí puede ser interesante para gobernar, pero primero hay que ganar las elecciones para gobernar el país.
Fabián Tzazik, muchísimas gracias por tu análisis. Vamos a requerir tu presencia para la próxima semana cuando ya tengamos los binomios completamente definidos de los candidatos restantes. Un gusto, pues. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Vámonos a una breve pausa, porque al retornar tenemos más aquí en Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.